de la resistencia, ¿o no? ¿No le expliqué esto? ¿Ah? Bueno, vamos. Hay resistencias que tienen esta forma, ¿ven? Más o menos, mira, creo que tengo acá unas fotitos de algunas resistencias, por si alguno no conoce resistencia. Hay distintas formas, ¿no? Pero fíjense, ahí, ¿las ven? Miren los formatos de distintos tamaños, dependen de la potencia con que trabajan. ¿Mm? Pero una cosa tenemos que tener en cuenta. Trabajan distintas potencias, por eso los tamaños. Los materiales con que están construidas son diferentes. Van a ver que hay resistencias que no tienen este formato. Algunas son cuadradas, ¿está bien? Y son tipo cuadraditas, así. Bueno, son distintos modelos. Todas las resistencias tienen algún valor y está dado en ohms, ¿sí? Ahora, si las resistencias estuvieran bajo norma, todas tienen 4 franjas, ¿ven ahí? Como esa que está ahí arriba, 4 franjas. Tienen 3 franjas, estas 3 franjas distanciadas en un lugar, y esta cuarta un poco más separada, esta cuarta franja separada un poco de estas otras 3. Se nota la diferencia, así que 3 bien con un espaciado normal y una más separada. ¿Para qué le sirven esas 4 franjas? Estas 3 primeras franjas nos dan el valor y esta es la tolerancia. La cuarta nos habla de la tolerancia de la resistencia. ¿Qué es la tolerancia? Un fabricante no las construye a todas iguales. Tiene una cierta desviación. Esta sería la desviación, la tolerancia. De acuerdo al color que tenga la franjita, vas a decir más o menos cuánto es el valor del que nos fijaron que era la resistencia. O sea, él se fija un margen de tolerancia, es decir, varía entre este y este valor, más o menos por ahí anda ese valor. Si bien debería tener el valor que te fija estas 3 rayitas, estas 3 franjas, puede ser que esté un poco corrido y eso depende de la fabricación. Estas 3 franjas tienen, estas 2 tienen la característica de marcar un número. La 1 y la 2 marcan un número. Y esta, la tercera, marca la cantidad de ceros. Un número, otro número, y esta, la cantidad de ceros. A ver, de acuerdo al color que tenga, fíjense, si es negro vale 0, si es marrón vale 1, si es rojo vale 2, naranja o anaranjado es 3, amarillo es 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. Estos colores son usados en las tres primeras franjas, del 0 al 9. Quiere decir que, por ejemplo, esta que está acá arriba, dice, tengo un azul. Vienen acá, miran, azul vale 6. Entonces esto es un 6. Dice rojo, vengo acá, rojo es 2. Pongo un 2. Y después dice verde. Verde es un 5. Son 5 ceros. 4, 5. O sea que esa resistencia es de 6.200.000 ohms. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo sale? Sí, profe. Este 5 te lo da la última franja, el color de la última franja. En este caso era verde, son 5 ceros. Las 2 primeras, lo que dice la tabla, el número. Esto no sé para qué lo pusieron, yo lo copié tal cual, pero guíense por esto nada más. Por esta parte. Es sencillo. Miren, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, sáquenlo ustedes. ¿Cuánto valdría? Esta la sacamos recién. Vamos a la segunda. ¿Cuánto valdría esta resistencia?
Sí, usted dígame. ¿Vos decís que es cuánto? ¿No sería 20, profe? A ver. Estoy entre 20 y 2. ¿Cuánto es el negro? 0. 0,1. Cero. El 2, el rojo es 2. ¿Y el negro qué es? 0. 0. 0, pero dice 0 ceros. O sea, no llevo 0, es de 2 ohm. ¿Está bien? Si hubiera tenido un marrón acá, sería un 0, o sea, sería así. Pero como es 0 ceros, o sea, no pongas ceros, te está diciendo. Sería de 2 ohm. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Bien, esta es de 2 ohm. Vamos a esta. ¿Cuánto les daría esa? Esta resistencia, ¿cuánto les daría? A ver, tilden. Yo escucho lo que me digan. 49, y el naranja es 3. 49.000. ¿49.000 qué? Ohms. Profe, ¿qué está haciendo? 49.000 ohms. ¿Por qué? El amarillo es 4, el blanco es 9 y el naranja dice que son 3. ¿3 qué? 3 ceros. Acuérdense, en la tercera franja, 3 ceros. 49.000 ohms. O a veces, en vez de decir 49.000 ohms, van a escuchar ustedes que dicen 49K. ¿Está bien? Es lo mismo. ¿Por qué? Y porque K que era 1000, entonces 49.000. En vez de decir 49.000, decir 49K. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos, ¿qué más? Vamos a la última, esta de acá. ¿Cuánto les da? 4.700, ¿no sería, profe? 4, 7 y el rojo son 2 ceros. Ahí está, 4.700 ohms. ¿Está bien? No puedo hacer el simbolito del ohm, si no se los haría. Y eso, ¿cómo lo podemos escribir de otra forma? Podés poner 4,7 kiloohms. ¿Está bien? Y de otra forma. ¿Cómo lo podrías poner de otra forma? Hay veces que te dicen 4K7. Son pocos los que lo dicen así, pero bueno, hay algunos que lo pueden. Yo les muestro toda la forma que lo pueden decir. Es lo mismo, ¿sí? 4.700 ohms, 4K7 o 4K7. 4,7K o 4K7. Es lo mismo. Están hablando de lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esto no es difícil. Y la última es la tolerancia. Si es dorado, es un 5%. O sea, del valor ese que habíamos sacado, por ejemplo, 4.700, tienen que hacer más 5% o menos 5%. O sea, que el valor variaría entre un 5% más o un 5% menos. Dentro de eso está el valor de esta resistencia. ¿Por qué? Y depende de la calidad del fabricante, ¿sí? Y plateado, un 10%. Fíjense, también hay estas que tienen una franja marrón acá, que son al 1%. Las rojas es muy difícil que la encuentren, pero son al 2%. Estas se encuentran, estas sí se encuentran. Las que tienen la franjita marrón, la dorada y la plateada. 5%, estas al 1%. Estas sí se encuentran, las del 1%. Pero, miren la tolerancia, es una fabricación muy buena. Por ende, son caritas. Son para fines muy específicos. Bueno, ¿qué más? Las resistencias pueden ser conectadas en serie o pueden ser conectadas en paralelo. Estas dos se dicen que están en paralelo y estas dos se dicen que están en serie.
¿Cuál es la particularidad de algo que está en serie o algo que está en paralelo? A ver, vamos a empezar por la serie. Esta resistencia está en serie porque por esta resistencia circula la misma corriente que circula por esta otra. ¿Sí? Repito, a ver, vamos. Se dice que estas dos resistencias están en serie porque por esta resistencia circula la misma corriente que por esta otra. ¿Ven que la corriente entra por acá, sale por acá, entra por acá y sale por acá? O sea que por las dos circula la misma corriente. Entonces se dice que están en serie. Entonces, están en serie porque circula por ellas la misma corriente. ¿Y qué puedo sacar como conclusión? Supongamos que esta la llamo R1. Y a esta la llamo R1. Y a esta la llamo R2. ¿Cómo saco yo una resistencia equivalente? En vez de dos resistencias, quiero poner una sola que cumpla la misma función. R1 más R2. No. A ver, vos vas caminando por un pasillo y te encontrás con la resistencia de un grandote que te está agarrando a trompada. ¿De qué cuadro sos hincha, Rosetti? De Boca. Vos sos de Boca. Bueno, vas pasando por el pasillo del octógono, por un pasillo, y tenés dos hinchas de River que te están ahí. Vos venías con la camiseta de Boca por el medio cantando y ellos te agarraron, te dieron una linda palicita, dos hinchas de River. Seguiste. Y te encontraste un poquito más allá, tres hinchas de River. ¿Cuántos hinchas de River te hicieron bolsa? Y 6. 2 y 3, 5, huevón. ¿Cómo va a ser 2 y 3, 6? Tengo 2 más 3, ¿cuánto te agarraron en el pasillo? 5. Sí. Iba a decirte como vos. 5. ¿Está bien? ¿Qué hiciste con las dos resistencias? Vos le pusiste resistencia a 2 y a 3. O sea, las sumaste. Sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando están en serie, ¿qué haces? Las sumás. ¿Sí? Ahora, fíjate en este caso. Acá se dice que están en paralelo. La corriente que circula por esta corriente llega a este punto y parte de esta corriente sigue por acá, pero otra parte se viene por acá. Es como que se divide en dos, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Estas dos resistencias tienen distinto valor. ¿Por cuál lado va a ir más corriente? Por el primero, o sea, por el que va recto. ¿Por qué? Porque es más fácil que siga recto que es doble. Eso sería si fuera agua y los caños serían iguales. Pero estamos hablando de corriente y resistencia. ¿Cuánto vale esta resistencia? Tiene un valor. A ver, para que vamos a ver si sirve la... Traigo para acá, a ver si la puedo traer. Borro esto un poquito, a ver si podemos hacer magia. 620.000 puede ser. A ver, ¿quién dijo eso? 600, ¿cuánto? 620.000. Sí, esto es 6, 2 y 5, dale. Bueno. ¿Está bien o no? En realidad es 6,2, así. 6,2. Megón. ¿Está bien? Es millón. 6.200.000. ¿Está bien? Ya, pasa que no alcancé a ver la tabla, el color verde. ¿Cuántos ceros son? 5. 5. Ah. Entonces voy a meter 5 ceros acá. A ver, lo voy a escribir para que se vea mejor. Esa sería así. El azul vale 6, el rojo vale 2 y el verde son 5. ¿Sí? Entonces te da 6.200.000. ¿Está bien? Ahora sí. Esto pueden encontrarlo como 6
ven que hablo de millón, podíamos haber puesto 6 M2, ¿está bien? 6 millones, en vez de poner K como poníamos para los del kilo, para el 3-0, para los del 1000, ahora como hablamos de millones, M, ¿está bien? O podríamos haber puesto así, 6,2 M, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ese es el valor de esta. ¿Y el de esta cuánto va a ser? ¿Alguno se acuerda? 4,49K. O lo pongo así si quieren, 49.000. Naranja es 3, ¿está bien? 4, 9 el blanco, 4 el rojo, el amarillo, 9 el blanco y 3 el naranja. O podríamos haber dicho 49K, ¿está bien? Ahora, fíjate, yo vengo con una corriente por acá, llego a este nodo, acá se bifurcan, ¿sí? No es porque va a ir derecho, va a ir más corriente, no. Acá tengo, ¿cuántos hinchas de River tenés? Tengo 6.200.000 hinchas de River y por acá tengo 49.000 hinchas de River. ¿Por cuál camino tomás, Bossetti? Y por la que el resistor sea menor. ¿Por qué? Y porque es más fácil pasar por ahí, justamente. Es menos, se opone menos el paso de la corriente. Exactamente, tenés menos resistencia. O sea que esta corriente que está en azul es mayor que esta corriente que tenés en verde. Entonces, cuando están en paralelo, las corrientes no son iguales. ¿Está bien? Podrían llegar a ser iguales si las dos resistencias fueran iguales. ¿Estamos de acuerdo? Si las dos fueran de 49K y las corrientes serían iguales. Pero acá en las corrientes no son iguales en paralelo. Podrían, en un caso particular, ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que es igual? Lo que es igual es la diferencia de potencial, la B. Porque la B entre este punto y este punto es lo mismo que entre este punto y este otro punto. ¿Se ve? A ver, lo voy a hacer de distinto color. Este punto y este es el mismo conductor. ¿Lo ven? O sea, tienen el mismo potencial. Y estos dos puntos que tienen el mismo potencial. Entonces, entre este punto y entre este punto y tenemos la misma diferencia potencial. Entonces, esta resistencia entre sus terminales tiene esta diferencia potencial B. Y esta resistencia entre sus terminales tiene el mismo diferencial de potencial. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando las resistencias están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma. O sea, acá lo que es igual es la diferencia de potencial. Y acá, ¿qué era lo igual? La corriente. ¿Sí? Acá, porque dos en serie, la corriente es la misma. Acá, dos en paralelo, la diferencia de potencial es lo mismo. Digo dos, como podía haber dicho 3, 4, 5 resistencias, o acá 3, 4, 5 resistencias en paralelo, ¿no? Siempre, todas las resistencias que tengan la misma diferencia de potencial, decimos que están en paralelo. Todas las resistencias que por ellas circule la misma corriente, decimos que están en serie. ¿Se entendió? ¿Lo vieron? Sí, profe. Acá decíamos que las resistencias las sumábamos, ¿sí? Y acá, ¿cómo hacemos? Y acá hay una forma que dicen que es 1 sobre R, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre R, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y hay que resolverlo. ¿Cómo lo resuelven ustedes? Y sacás denominador común, eso que sacás lo dividís por esto, lo multiplicás por esto, más el denominador común dividido en esto, multiplicás. O sea, resolves de esto. Y una vez que lo resuelvas, tenés 1 sobre R, por ende, a ese resultado lo tenés que dar vuelta para acá, lo que era numerador
pasa a denominador y viceversa, y obtengo lo que es la resistencia total equivalente del paralelo. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos para que vean cómo se resuelve. Esto así está explicado teóricamente. ¿Así lo han visto en la teoría o no? Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Así dice la teoría. La resistencia equivalente de un paralelo, podríamos decir que es igual a ¿qué? Al producto, a la suma sobre el producto. ¿Lo dije bien? Sí, yo también. Por eso me estaba confundiendo. A ver, a ver. Si esta fuera 2 y esta fuera 3, ponele. Esto sería 2 por 3, 5, 6, 5. Y esto sería 6. Y si esto fuera al revés, te daría 2 por 3, 6. Ya me hiciste dudar. Bueno, vamos a sacarlo. Yo estoy seguro que es así. Bueno, pero vamos a ver. Ya lo hago acá, mirá. Mirá, 1 sobre R1 es igual a 1 sobre R1, ¿sí? Más 1 sobre R2. No hay que aprenderse las cosas de memoria, las deducamos. Denominador común, ¿qué podíamos haber sacado? R1, R2, sí, tenés razón. ¿Sí? R1, R2, denominador común. R1, R2 lo divido en R1 y lo multiplico por 1, me va a dar R2. Y el otro me va a dar R1. Bien, así está. Esto es 1 sobre R. Quiere decir que R va a ser igual a ¿qué? Al producto sobre la suma. ¿Sí? Es más fácil que estar haciendo todas esas cuentas. Producto sobre la suma. Pero esto cuando tenés dos. Ahí está. Producto, fíjense en que acá son los productos de las resistencias que están en paralelo sobre las sumas de las que están en paralelo. ¿Se entendió? Pero esto para dos resistencias. Y si tengo tres, ponele que haya una tercera resistencia acá, así. Acá hay una tercera resistencia. Dividido entre R1 más R2 y más R3. O sea, aumento el producto. Acá pongo 3, ¿sí? ¿Y acá qué pongo? Abajo pongo más R3. No, así no es. ¿Cómo hacemos? Miren, lo voy a poner acá al costadito para que lo veamos. ¿Sí? Acá va a ser, la resistencia va a ser así. ¿Qué decíamos que iba en el numerador? En el numerador nosotros decíamos que poníamos las resistencias que estaban en paralelo. R1, R2, ¿sí? Y R3. No hay problema hasta ahí. Ahí no hay problema. Pero en el denominador vamos a poner, acá hay 3 resistencias. ¿Cuántos grupitos vamos a armar? Vamos a armar 3 grupitos, pero en vez de 3, de a 2. O sea, sería R1 con quién? Por R2 más quién? Podría ser, ¿está bien? R2 por R3. ¿Y qué otra combinación te quedaría? Bien. Bueno, R3 y acá me quedaría más R1 por R3. ¿Estamos de acuerdo? Más rápido. Ahora, fíjense,
Las tres resistencias se multiplican entre sí y después tenemos tres grupitos, pero tomados de a dos. R1, R2, R2, R3 y R1, R3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si en vez de 3 tuviéramos 4, sería R1, R2, R3, R4. ¿Está bien? Bueno, antes de hacerla con 4. ¿Me entendieron esta de 3? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todo o no? No escucho ninguno. ¿Te escucho vos y los otros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, supónganse que tengamos 4 ahora en paralelo. 4 resistencias en paralelo. Van a ser R1, R2, R3, R4, ¿sí? Pero ahora van a ser 4 grupitos, pero tomados de A3. O sea que acá sería R1, R2 por R3, ponele. Después sería R2, R3, R4, ponele. Después sería R1, R3 y R4. Más otro grupito más, me falta, ¿no? 1, 2, 3, más otro grupito más, que sería ¿cuál? ¿Qué sé yo? ¿Cómo sería? A ver. R1, R3 y R4. R2 y R4. ¿Está? 4 resistencias en paralelo es producto de las 4 y 4 grupitos, pero tomados de A3. Distintos, 4 grupitos distintos tomados de A3. ¿Está? Más rápido que hacer todo ese 1 sobre R1, 1 sobre... No terminamos nunca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos, empecemos a ver algunos. Bueno, acá está la foto esa que yo les había puesto para que vean que hay distintos formatos, ¿no? Y hay distintas variedades. Arranquemos, a ver, ya que estamos con resistencia, a ver si hay alguna de resistencia. No hay ninguna con resistencia, bueno. No, acá hay, para ver. No, bueno, no importa. Arranquemos por el principio entonces. Creía que había alguna para que resuelvan con resistencia. Fíjense en esto. Dice, tienen una bobina de cobre que tiene una resistencia de 10,8 ohms. La pudieron medir a la bobina esa y tenía este valor, 10,8 ohms. Después dice que la pesaron y el peso del hilo de cobre era 3,41 kilogramos. ¿De cuántos metros de hilo y de qué diámetro hay enrollados en la bobina? Primero, le dijeron que era de cobre. Entonces, el cobre tiene un Rho específico, la resistividad del cobre. Y el volumen del cobre por el kilo por la densidad del cobre sería, es kilogramos por decímetro cúbico también. Esto viene tabulado. Son valores de tabla estos dos. ¿Sí? Entonces, teniendo esos datos, yo puedo decir que la resistencia es igual a Rho por L sobre A. Resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Esta que es la resistencia de un determinado material de acuerdo a sus dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿La tenían a esta? Rho por L sobre A es la resistencia debida a la longitud, al área o la sección que tiene y al material con que está construida. Por eso, como este es cobre, acá sería el Rho del cobre para nuestro caso. ¿Sí? ¿Rho es resistividad? Por otro, ¿cómo? Rho es la resistividad esto sería la resistencia de ese material, va a ser la resistividad propia del material por la longitud que tenga sobre el área. O sea, vos tenés ponerle una bobina, como es este caso, vos tenés un montón de metros, que sería el L, y ese alambre tendrá una determinada sección, esa sería el área, ¿está bien? Pero ese alambre puede ser de cobre, de aluminio, de oro, de lo que sea. Bueno,
cada material tiene su resistividad característica. Este es el ρ, ¿está bien? Entonces, de acuerdo a eso, vos sacás la resistencia total, de acuerdo al material, a la longitud y a la sección que tenga. Por eso esta es de acuerdo a la parte constructiva, como quien dice. Ahora que lo voy a poner así que no veo un carajo. Ahí está. Bueno, la densidad es peso sobre volumen. Entonces, si sacamos el volumen de acá, sería peso sobre la densidad. De acá nosotros tenemos el peso, que fue dato, y la densidad también. Entonces podríamos sacar el volumen, ¿sí? Ahora, el volumen, ¿a qué es igual? Y es a la longitud por el área del alambre. Yo tengo una sección y la multiplico por la longitud que tenga, tengo el volumen. Entonces, si yo igualo esta parte, longitud por área, a esta parte, que es peso sobre densidad, voy a llegar a esta fórmula. Y de esta fórmula, despejo el área. Área sería peso sobre densidad por volumen. Y una vez que tenga esta, lo que haré es reemplazar el área que encontré acá en esta fórmula. Entonces, llevando este valor del área a esta fórmula de la resistencia, llego a esto que está acá. Llego a esta otra formulita. ¿Qué pasa que no me deja cambiar? Ahí está, a esta formulita que está acá. ¿Está bien? Lo único que hice es reemplazar el área esta por este valor. Reemplazándolo, llegamos a esto. Acá, fíjense en que L por L me va a dar L cuadrado, la densidad por el ρ sobre el peso. Y una vez que tenga esto, como yo lo que busco es la longitud, por ejemplo, yo podría despejar de aquí la longitud. Entonces me quedaría, longitud es igual, como acá está el cuadrado, pasaría como raíz. P multiplicando al R, P por R, y dividiendo sería la densidad y el ρ. Y llegamos a la longitud. El peso, la resistencia, la densidad y el ρ lo tienen, son datos. Son todos datos del problema. Lo reemplazan y sacan la longitud total que necesitarían. Y una vez que tengan la longitud, pueden venirse a esta formulita que tenían acá, porque peso, densidad y longitud lo tenemos. Entonces tenemos que el área es peso, densidad sobre longitud. Encontramos la longitud, la densidad y el peso eran datos, volvemos a reemplazar todos los valores y encontramos acá el valor del área. Ya tengo el área. El área no es otra cosa que pi por radio al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y esto que suponiendo que es circular, casi siempre son circulares los alambres. Entonces de acá yo puedo despejar el diámetro. Entonces el diámetro sería la raíz cuadrada, acá está el cuadrado, lo pasamos como raíz. Sería 4 por A sobre pi. Reemplazan el valor del área que encontraron y el valor del pi lo tenemos que es 3,14, reemplazan y encuentran el diámetro del alambre. ¿Está? Entonces, fíjense que con algunos datos nosotros lo podemos llegar a encontrar. A cuántos metros tenía el alambre y de qué diámetro es. Y alguno me diría, ¿y para qué me sirve esto? Muchas veces se da que ustedes tienen una bobina, ¿vieron lo que es una bobina? Un montón de alambre que está rollado y tenés dos terminales. Pero siempre tienen, y estos generalmente son motores o algo así, tienen una chapita identificatoria. Y hay datos ahí, tensión, corriente, resistencia, peso. Este dato puede ser que venga, este dato puede ser que venga. Estos dos no te van a venir, pero los podés encontrar en una tabla. Entonces, suponete que se te quema se te cortó, se te quemó este motor. Comprate un motor nuevo. ¿O qué haces si se te quemó el motor? Compras uno nuevo, y si no, ¿qué haces? ¿Lo bobinas? Rebobinas. Y bueno, rebobinalo. ¿Cuánto le ponemos? Yo te le compro el alambre.
¿Cuánto alambre le ponemos? 500 Y kilómetros ahí lleva. tenés. Bueno, este es un dato sacado para hacer un ejemplo, no sé si será verdad, pero lo que te quiero decir es, vos ya tenés esos datos, estos datos los tenés, ¿está bien? Teniendo estos datos, que a veces los tienen en la chapita de la carcasa, yo puedo llegar a determinar la longitud o cuántos metros necesito y de qué diámetro. Y con eso yo puedo decir, comprame tantos metros de cobre, de alambre de cobre de tanto diámetro y de entrar a dar vuelta como tonto y vemos que si lo bobino igual. ¿Está? Es para poder rebobinarlo. El bobinador sabe cuánto tiene que hacer, mientras meter, porque ya de tanto canchero que está. Pero uno que no tiene idea, y bueno, a ver, dame los datos, hacemos unos calculitos matemáticos, necesito tanto. Esto alguna vez el bobinador lo hizo para sacar estas formulitas, las utilizó alguna vez para saber, para hacer un motor que me dé tanto, tengo que ponerle tanto y de tanto espesor. Bueno, ahí lo sacaste, ahí está. ¿Para qué usas esta formulita? Por ejemplo, ¿está bien? Uno de los ejemplos que podés hacer, o las utilidades que le podés dar. Vamos al ejercicio 2. Para que tome un poco. Profe, ¿podría volver al anterior si saca una foto? Para que me pongo pintón, así salgo yo también. Ahí está. Mira, sacar la foto, ahí está. ¿No? No sale, bueno, puta madre. Ni una foto ya, ni para nos vemos. Usted, para colmo, no prende ninguno en la cámara para abrirme la cara, por lo menos. Es que usted es muy fachero, profe. No se Te va a asustar, profe, no ve. Che, ¿qué lo tiró? Y por eso, para reírme un rato. Bueno. Grande, Piole, ahí está, ¿eh? Piole es macho, ¿viste? Se le pudo la cámara y dijo, acá estoy yo, mirá. Piole, ya te vamos a comprar una maquinita afeitada. ¿Quién te afeita, Piole? No se te escucha, tenés el micrófono. Tenés el micrófono, no, ahí está, ahora sí. Parece soldado mal escondido, profe. No, ¿yo? Y no sé. Si lo pongo así, no veo, entonces tengo que ponerlo así. Porque la pantalla, la notebook la tengo subida para arriba para no forzar el cuello. Ergonomía, anda, caga. La cosa que al ponerlo así no veo, mirá, si lo pongo así para que me vean, no veo un pito, tengo que estar así. Entonces levanto la pantalla y bueno, ahí ya no se me ve, ¿ves? Pues se me ve se me ve la frondosa cabellera, ¿no? Se ve el casco. Se me ve el desierto que tengo ahí arriba. Los otros, viste, mirá, ninguno, mirá, Bossetti, Martín Lucero, ninguno quiere poner la cámara, están bueno, vamos al segundo ejercicio. Acá dice que tienen un calentador de nicrón. Nicrón es el material, ¿está bien? No es ninguna marca, es el material, nicrón, o sea, disipa 500 vatios. Cuando la diferencia potencial es de 110 voltios y la temperatura es de 852 grados. ¿Qué potencia tendría si la temperatura se conserva a 200 grados en un baño de aceite? Bueno, analicemos esta parte primero. Ahí les dicen que tienen una potencia de 500 vatios. Potencia, ley de Ohm, ¿está bien? Ley de Ohm, potencia aquel igual. P por I. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, y el voltaje es 110. B por I. Potencia igual a B por I. Ahora, fíjate que acá la potencia te la dan como dato, 500 vatios. Y te dan la tensión, o sea, el B, que es 110. O sea, la diferencia potencial, 110 voltios. Pero la I no te la dan. Entonces, yo podría usar la ley de Ohm que me dice que I es igual a B sobre R. ¿Sí? Si yo reemplazo la I acá, me va a quedar que la potencia es B cuadrado sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Reemplazo este I
el valor de I, o sea, esto V por R, lo reemplazo a I. Y me va a quedar que B por B, B cuadrado, sobre R. ¿Está bien? Otra forma de expresar la potencia. Potencia va a ser B cuadrado sobre R. De acá yo puedo despejar el R. Entonces, R va a ser igual a ¿qué? A B cuadrado sobre P. ¿Cuánto varía el B? Y el B, acá está dato, 110 voltios. Ahí está, 110 al cuadrado. Sobre P, que son 500 vatios, datos. ¿Sí? Con esos datos nosotros sacamos que la resistencia de ese calentador era de 24,2 ohms. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice hasta ahí? Yo estoy analizando esto, primero que nada. Pongo la fórmula de la potencia, reemplazo el I acá porque no tengo el I como dato, entonces reemplazo esto. Acá puedo despejar el valor de la resistencia y encontré la resistencia que tenía el alambre. Este 24,2 ohms, ¿sí? 24,2 ohms, lo tiene a 852 grados. ¿Ven? ¿Qué es dato? Todo esto ocurre a 852 grados. Ahora a ustedes le piden que lo pongan a 200 grados, porque pongan ese calentador en un aceite y lo bajen a 200 grados. ¿Qué va a ocurrir? Que yo tenía una temperatura de 852 y lo voy a tener que llevar a 200 grados. O sea que hay un delta T, una diferencia de temperatura de 652 grados. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo produzco variaciones de temperatura, los materiales se dilatan o se contraen. Y al dilatarse o contraerse, varían su resistencia. Entonces, se aplica esta formulita. La resistencia va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por delta T, donde este alfa es el coeficiente de dilatación. ¿Y de quién va a depender? Y del material que tengas. Porque todos los materiales tienen diferente coeficiente de dilatación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, para nosotros la resistencia inicial, ¿cuál era? Y era estos 24,2 ohms, pero ¿a qué temperatura? A esta, la de 850. Y acá dice por delta T, y nosotros lo vamos a llevar a estos 200, o sea que el delta T nuestro va a ser de 652 grados. O sea, la resistencia inicial son 24,2 por 1 más alfa, que el alfa es de 0,0041 sobre grado centígrado, ¿sí? Por el delta T. Si resuelven esto, creo, verifíquenlo, les va a dar 87,31 ohms. Hay una variación de la resistencia. ¿Vieron eso? Entonces, al ponerlo en ese baño de aceite, la resistencia que tenía antes un valor de 24,2 ohms, pasó ahora a tener 87,31 ohms. Me da igual el cálculo. ¿Cómo? Dale. Que me da igual el cálculo. ¿Te da igual? Bueno. Ahora, fíjate acá. Vamos a usar esta formulita que habíamos usado antes, la vamos a volver a usar. Esta que estaba acá, la volvamos a usar. ¿Ves? Pero ahora la vamos a usar con los nuevos datos. Porque ya no, yo sigo teniendo la misma diferencia potencial, 110 voltios, al cual. Pero la resistencia ahora en ese baño de aceite me varió a 87. ¿Sí? 87,31 ohms. Si resolves esto, ahora la potencia pasó a valer 138,59 vatios. ¿Y esto? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sacan de conclusión? Este es el valor, el nuevo valor que obtenemos de potencia con aceite, ¿no?
Y este era el valor que teníamos sin aceite. ¿Qué conclusión saca? Que al disminuir la temperatura de la resistencia, aumenta la resistencia y por ende disminuye la potencia. ¿Y qué es potencia? ¿Es mejor o peor? Peor, Peor. bajó la potencia del artefacto ese. Bajó la potencia. Y si hablamos en términos de consumo, Y es ahorro. Consumo menos. Aumentó. entonces disminuir el consumo, Claro, ahorra consumo. ahorro consumo, porque ahora mira, de 500 bajé a 138, o sea que ahorro consumo. ¿Viste? ¿Ustedes se acuerdan? No sé, ¿Me puede explicar qué es lo que pasa con el conductor ahí, con el tema de la temperatura? ¿Por qué disminuye la resistencia? ¿Tiene que ver con los electrones? No, nada que ver, porque lo pusimos en un baño de aceite. Acá, mira, te dijeron, lo Sí, pongamos pero en un baño de aceite. al bajarle la temperatura aumentó casi Aumentó 4 veces la aumentó la resistencia. resistencia por la dilatación o en este caso sería la contracción, porque no se dilata, se contrae, ¿está bien? Ah, Porque estamos bajándole la temperatura y aumentó la resistencia. Y al aumentar la resistencia, disminuyó el consumo, bajó la potencia. Ahora, ¿ustedes se acuerdan hace, qué sé yo, como no sé cuántos años atrás, se hablaba de los transformadores de la calle de electricidad, ¿se acuerdan? Que tenían un aceite y los sacaron todos porque traían problemas, eran cancerígenos. El PCB, ¿lo escucharon? Sí, profe. ¿Y para Sí, qué le ponías aceite a los transformadores? refrigerar. Como refrigerante. Entonces vos le pones refrigerante, le bajás la temperatura y al bajarle la temperatura, bajamos el consumo. ¿Ah? ¿Se entendió? Entonces lo refrigerás, lo mantenés en temperatura estable. Si aumentás la temperatura, te consume más. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, fíjense que al producirse variaciones de temperatura, se producen variaciones en las resistencias y por ende en los consumos, las potencias. ¿Está? Entonces hay que tener presente eso. Bueno, vamos a otro ejemplo. Ahí está. Dice que tenés una barra de cobre. Imagínate que tenés una barra de cobre. ¿Y cuál debe ser su diámetro para que tenga la misma resistencia que una barra cuadrada de aluminio de 1 metro de largo y 55 metros de largo? O sea, imagínense que yo tuviese, a ver si lo puedo dibujar, no, que miércoles con esta macana no se puede dibujar nada. Yo tengo, imagínate, una barra de cobre así. Bueno, no salió tan. Ahí está la barra de cobre. ¿Sí? Es una barra circular, es una barra circular de cobre. ¿Sí? Esto es cobre. Y por otro lado tengo una barra cuadrada. Una barra cuadrada de otro material. ¿Sí? ¿Y aluminio, no es, profe? Exactamente. Esta es la barra cuadrada, es cuadrada. Bueno, ahí está, ya es cuadrada. Y esto es de aluminio. ¿Está bien?
de aluminio. O sea, vos tenías una instalación con esta resistencia de aluminio y la tenés que reemplazar por esta de cobre. ¿Qué característica o qué tengo que poner? El largo tiene que ser el mismo, porque tiene que ocupar o sea, esta resistencia tiene que ser igual a esta. Entonces, el largo tiene que ser el mismo, porque tiene que ocupar el mismo lugar, ¿no? Ahora, lo que puede ser distinto son las secciones. Entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Nos vamos a plantear este caso. La resistencia del cobre era igual a ρ del cobre por la longitud del cobre sobre el área del cobre. Y por otro lado vamos a tener que la resistencia, esto acá falta, bueno, la resistencia del aluminio, ¿está bien? De esta barra, que es ρ del aluminio, longitud del aluminio sobre el área del aluminio. ¿Está bien? Estas dos resistencias, ¿cómo tienen que ser? Iguales, porque una tiene que reemplazar a la otra. O sea que las tengo que igualar. Si las igualo, esta parte tiene que ser igual a esta. O sea, llegamos a esto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, llegamos a esto. ¿Y de acá qué podemos hacer? Y fíjate, el ρ la longitud del cobre y la longitud del aluminio, para mí, son iguales. Igual. ¿No? Entonces, si son iguales, la podríamos cancelar si quieren. ¿Sí? O acá no la cancelo. Bueno, vamos a irle el juego a este. Acá reemplazan el área del cobre, es pi por diámetro al cuadrado sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y el ρ del aluminio por la longitud del aluminio, y acá el área del aluminio es el lado al cuadrado. ¿Está bien? Despejan el diámetro, y ahora sí, ya cuando despejan el diámetro ya cancelaron esto. Esto lo cancelaron con esto porque son iguales. Entonces despejan el diámetro y van a quedar raíz cuadrada de 4 ρ del cobre por a al cuadrado sobre pi por el ρ del aluminio. Esta área ustedes la pueden sacar porque tienen acá tienen el lado, ¿sí? El lado que tiene esta barra, la sección de esta barra. Entonces esto es dato, el ρ del cobre es dato, 4 es una constante, pi es una constante, y el ρ del aluminio es dato. Resuelven todo eso y les va a dar el diámetro de esta barra. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto es para reemplazar algo con otra cosa. ¿Que se dan esos casos? Sí, se dan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bien, bueno, esto es común. Va, común. A mí me pasó, por eso les digo. Profe, Sí, Y esto es vamos, dale, pregunten. un cable viejo unifilar y cambiarlo a uno multifilamento, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo, mira, yo me acuerdo del ejemplo que me pasó a mí. Yo trabajaba cuando era estudiante de la secundaria. Yo trabajaba en la secundaria y ya trabajaba en una fábrica. Y yo me acuerdo que un día de lluvia había la matricería de esa fábrica, una fábrica automotriz, ¿está bien? De autoparte en realidad. Tenía un techo para, lo dibujé mal, esos techos que son así, a ver, para dibujar de otra forma para que lo entiendan. Vamos a poner otra cosa. Acá poner un techo, tenía un techo así, con una caída, pero era vidriado, para que entre luz natural acá, y acá abajo tenían todos los tornos. Tornos, maquinaria, toda la maquinaria en los costados. Y tenían en las paredes, como manejaban grandes potencias, tenían conducción por barras de aluminio. Era antiguo eso,
esa instalación, toda esta maquinaria estaba conectada a esas barras. No puede ser que ese día de lluvia acá se había hecho una filtración y goteó acá y reventó esta barra. Pusieron a andar un torno justo donde había caído agua, voló esta barra, se hizo bolsa, la fundió. Y vos donde conseguí barras de aluminio. Y ya no se usa esa macana, ¿qué carajo le ponemos? Y tenemos barra de cobre. Y bueno, y había que hacer el cálculo y tuvimos que reemplazar una barra de cobre por esta. ¿Qué hicimos? Y hicimos el cálculo y nos dio una barra. Salir corriendo a comprar una barra de ese diámetro que nos dio y reemplazarlo. Y lo reemplazamos. Se usa este ejemplo, se usa para el caso, viste, de los talleres que ya están instalados y vos tenés que una instalación vieja reemplazarla por una más nueva. Pero se da también en eso que vos tenés, vieron en las casas que tenían esos alambres o cables de instalación que eran las antiguas, les estoy diciendo, que venían el cobre con esa protección de tela, los cables de tela y todo eso, las viejísimas. Entonces, sí. ¿Vos qué vas a cambiar eso? ¿Y dónde encontrar? Tienen que sacarlo y poner alambre, cable nuevo. Ahora, ¿qué cable le pongo? Y tenés que hacer todo un cálculo nuevo. Volver a calcular todo y reemplazar ese alambre o cable que estaba con una vaina de tela, así, con algo de plástico, lo actual, lo que manejamos hoy, de cobre. Te encontrás en algunas casas antiguas con alambres de aluminio, con teflón o con cable, o así como son los cables que usan para ¿cómo se llama? Para las planchas, vieron que vienen con tela, forrados con tela. Te encontrás en algunas instalaciones cosas así, vos decís, no, esto es más antiguo que la miércoles. Bueno, ya no vas a encontrar eso. ¿Qué tenés que hacer? Y reemplazarlo por otra cosa. ¿Por qué? Por algo que cumple las mismas especificaciones. Por ahí tendrás que variar el ancho, la sección, o aumentarla o disminuirla, o variar el material, pero vas a cambiarlo por algo que tengas en el momento. ¿Está? ¿Se entendió cómo resolverlo a este? Sí, profe. Bien. Vamos a otro ejemplo. Dice, si se aplica la misma diferencia potencial a un alambre de hierro y a otro de cobre de la misma longitud, ¿cuál debe ser la relación de sus radios para que entre los alambres pase la misma corriente? ¿Puede hacerse igual la densidad de corriente dándoles valores adecuados a los radios? Bueno, acá es algo similar. Tengo dos barras, ¿sí? Una de hierro y una de cobre. Y yo le pongo la misma diferencia potencial, dice. Yo quiero que por las dos circulen la misma corriente. ¿Las resistencias van a ser iguales? Pregunto yo, tengo la misma longitud, le pongo la misma diferencia de potencial, y la misma longitud de los materiales. Si tuvieran la misma sección, la resistencia sería la misma para los dos materiales. Y no va a ser la resistencia. No, porque la resistividad de cada material es distinta. Eso, es distinta la resistividad. Entonces las resistencias son distintas. Para que circule la misma corriente por este material que por para que circule la misma corriente por las dos, las resistencias van a ser iguales. O deberían ser iguales. ¿Sí? Si las dos resistencias fueran iguales, circularía por los dos la misma corriente. Pero como las resistividades son distintas, vos lo tenés que compensar esa diferencia de la resistividad con el largo o la sección. Como el largo decimos que es el mismo y tenés que cambiar la sección, no te queda otra. ¿Se entendió? En otras palabras, la corriente en el hierro, ¿a qué va a ser igual? A la tensión en el hierro sobre la resistencia del hierro. ¿Lo vieron ahí? Ya, la corriente es igual a la tensión
sobre todo esto que es la resistencia, Rho por L sobre área. ¿Está bien? Estamos hablando en el hierro. Entonces, ¿qué tenemos? Hierro, pi por radio al cuadrado es el área, ¿está bien? En vez de poner área, pongo pi por radio al cuadrado. Rho por L. Entonces, esta es la corriente en el hierro. ¿Está bien? La corriente en el hierro es esa. Y de la misma forma, puedo sacar la corriente en el cobre, que va a ser esta. Fíjense en que reemplace lo que era hierro por cobre. ¿Sí? Ahora, la longitud esta y esta longitud, ¿cómo son? Iguales. Pero las corrientes, los dos me piden que sean iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igualar esto con esto. Y acá lo igualamos. Igualamos esto con esto. Y como dijimos que queríamos que circule la misma corriente por los dos, simplifica esto y simplifica esto. ¿Y qué haces ahora? Y el pi de acá se va con el de acá y me va a quedar que R cuadrado, R del hierro, ¿lo ven acá? R del hierro. Este R del cobre al cuadrado lo paso dividiendo. De acá pasa dividiendo y el Rho pasa para allá. Entonces me quedaría Rho del hierro sobre el Rho del cobre. Y como le saco la raíz cuadrada a los dos términos para que se vayan los cuadrados de acá, me queda el radio del hierro sobre el radio del cobre es igual a la raíz cuadrada, esto es el Rho del cobre, del hierro, sobre el Rho del cobre. Entonces me queda que el radio del hierro es 2,42 veces el radio del cobre. Y ahí tienen la relación que tiene que haber entre la sección de uno con la sección del otro, o el radio de uno con el radio del otro. La diferencia de potencial también la simplificó ahí, porque dice que es igual, ¿no es cierto? Y porque es la misma, por eso, es la misma, entonces la simplificamos de acá y de acá. ¿Y ahí cómo hace con la raíz, con la primera raíz cuadrada y los cuadrados? A ver, vamos de vuelta, mira acá, para que borro esto y te lo explico. Estamos acá, en esta fórmula, ¿sí? Sí, ya entendí, la raíz cuadrada. Estamos en esta fórmula, fíjate, se te fue casi todo acá porque simplificamos el B de acá con el B de acá, porque es el mismo. El pi es el mismo. La longitud decíamos que iba a ser la misma, la simplificamos. ¿Qué te quedó acá? Resistencia del hierro, acá está, al cuadrado, ¿la ves? Y este radio del cobre al cuadrado lo paso dividiendo acá, ¿sí? Este Rho lo paso multiplicando por acá, entonces me queda Rho del hierro sobre el Rho del cobre. Acá está, Rho del hierro sobre el Rho del cobre. Pongo raíz acá y raíz acá para que se me vayan estos cuadrados, ¿ves? Y ahora entonces sí me queda resistencia, radios del hierro sobre el radio del cobre sin las raíces. Y acá me quedó la raíz de los Rho. ¿Está bien? De la división de los Rho. Y después pasó multiplicando. Después resolves esto y este lo paso multiplicando. Entonces te queda una relación de un radio con respecto al otro. ¿Está bien? Entonces ya ahí podés decir, tengo que tener una relación entre radios de tanto para que tengan, para que por los dos circule la misma corriente, porque eso era lo que no habíamos planteado, que las dos corrientes sean iguales. ¿Ves? ¿Se entendió? Este fue sencillo. Y la segunda pregunta, ¿cómo la responde? ¿Puede hacerse la densidad, igual la densidad de corriente dando valores adecuados a los radios? ¿Densidad de corriente a qué es igual? El J. A la corriente sobre el área, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿las áreas son iguales? Las corrientes van a ser las mismas por los dos. Ahora, ¿las áreas van a ser iguales? No. No, y entonces no lo vamos a poder lograr nunca. ¿Se entiende? Porque la corriente es la misma. Si me permiten variar la corriente, sí, yo puedo lograr densidad de corrientes iguales. Pero si me dicen la corriente es la misma,
Y si me están diciendo que la corriente es la misma y yo no puedo variar las áreas son distintas, fíjate la relación que hay acá, las áreas son distintas, entonces los J, las densidades van a ser distintas. Ahora, si me permitís variar la corriente, sí puedo llegar a tener densidades iguales. ¿Sí? ¿Se entendió lo que quiero decir? Yo puedo tener esto igual, siempre y cuando, como esto es diferente, tengo que hacer variar esto para lograr que estos sean iguales. Ahora sí, en este ejemplo te decían, esta corriente es igual y no voy a lograr densidad de corriente iguales porque las áreas son distintas o las secciones de los conductores son distintas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vieron? Están callados, che. Sí, profe, ahí lo vi. ¿Sí? Bueno. Callados están todos, che. Bueno, vamos al último. Y nos vamos. Ya me quedé sin agua. Este es más largo que la miércoles. Lo explico así acá nomás y lo resolvemos en la clase que viene, pero se los dejo planteado. Si alguno lo quiere intentar hacer, a ver si le sale. Miren. Dice que acá tienen un tramo que va desde A hasta B, ¿sí? Y por acá circula una corriente. ¿Ves que viene por acá? Por acá viene una corriente así. Esta corriente I que pasa por aquí, pasa por esta resistencia. Pasa por este material, miren, pasa por este material. Y bueno, al pasar por este material, esto tiene una resistencia, ¿o no? Porque es un material. O sea, tengo esta resistencia y esta. ¿Cómo están estas dos resistencias? En serie. Bien. ¿Y qué tenés que hacer con las resistencias? Sumarlo. Sumarlo. Bien. Bien, entonces, yo tengo una diferencia potencial entre A y B y tengo una resistencia total que va a ser esta resistencia más esta resistencia. ¿Esta resistencia de qué depende? Y del material, de la longitud y del área, ¿no? Bien. Ahora te dice, la temperatura el valor de la resistencia RO es de 4 grados, de 4 ohm a 0 grados. Acá, esto vale 4 ohm a 0 grados. ¿Está bien? Este valor tiene esta resistencia a 0 grados. Y dice, si la temperatura del recinto del cuadrado, desde un valor inicial de 0 grados hasta un valor de 50 grados, o sea que hubo un delta T de 50 grados, ¿lo ven? ¿Qué pasa si aumentó la temperatura acá? Dilata. Se dilata. Disminuyó la resistencia. Varió el valor de la resistencia, no sé, varió, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo que varía? Sí. Entonces, si varía este valor de resistencia, ¿qué va a pasar con la resistencia total? Va a cambiar. Va a cambiar, porque cambió esta, más esta va a cambiar, ¿está bien? Y si cambia la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Cambia también. Cambia, ¿por qué? Porque I era igual a ¿qué? A B Sobre R. sobre R. En este caso sería la R total, ¿no? Cambia esta resistencia total y cambia la corriente. Bueno, acá dice, ¿a qué nueva distancia X debe ubicarse el cursor del reóstato de compensación ubicado afuera para mantener la misma corriente? O sea, yo quiero mantener la corriente. Claro, eso es lo que dice ahí. Se desea mantener invariable el valor de la corriente. Bueno, yo quiero mantener la corriente constante. Yo dije, si se varía esta temperatura, varía esta resistencia, me varía la resistencia total y por ende me varía esta corriente. Ah, pero me dicen, mantener la corriente esta, yo quiero que sea constante. Entonces, si esto es constante, este valor, ¿cómo tiene que ser? Constante. Pero acá me varió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si esto aumenta,
yo tengo que disminuir esto. Si esto disminuye, ¿qué tengo que hacer con lo otro? Aumentarlo. Aumentar. ¿Para qué? Y para que se mantenga siempre esta resistencia total. Si yo mantengo siempre la resistencia total, yo voy a tener siempre la misma corriente. Si hay variaciones acá, yo las tengo que compensar con esto. Esto se llama resistencia variable o reóstato. Deben haber visto algún reóstato ustedes. ¿Sí? Si no, después les traigo alguna foto para que vean cómo son los reóstatos. Pero se entiende cómo es. ¿Qué es una resistencia variable? Y yo, por alguna forma, disminuyo la cantidad de vueltas o el largo del coso, ¿ves? En vez de tomar toda la longitud, si tomo menos longitud, ¿qué pasaría? Si tomo hasta ahí nomás. Mira, la corriente viene por acá. Disminuye la resistencia. Y sí, porque tengo menos tramos de material. Disminuyo el L. Vos tenías que era ρ por L sobre S. Si vos disminuís el L, disminuís la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo disminuyo, es porque esto me aumentó acá. Entonces, si el aumento de acá, yo lo tengo que compensar con una disminución de acá. Entonces, corro esto para acá. ¿Se entendió? Esto ocurre generalmente, por ejemplo, imagínate que esto fuese un horno. El horno, vos lo pusiste a una temperatura y empezó a tomar temperatura, porque el horno empieza a circular corriente y empieza a levantar temperatura. Al aumentar temperatura, varió la resistencia. Y si varió la resistencia y yo quiero mantener la misma corriente por acá, ¿qué tengo que hacer? Compensarla de alguna forma acá. ¿Y qué hace? Y ahí tenés el famoso reóstato, que vos vas variando la corriente que circula, variándolo acá. No es un reóstato así tipo barra, pero sí hay de los otros, los tipo potenciómetros o algo así. ¿Está bien? Y lo varias. ¿Se entiende? Ese es el ejercicio. ¿Está? ¿Lo entienden cómo hay que plantearlo? Entonces, para resolverlo, lo que van a tener que hacer, plantéense una primera situación cuando están en 0 grados, para encontrar toda la resistencia total. ¿Sí? En 0 grados, con esta resistencia acá y con toda esta longitud acá. ¿Sí? Y después plantéense un segundo momento, digamos, cuando se produce este delta T. ¿Por qué? Porque ahí me va a variar estas resistencias, vamos a tener otro valor de resistencia acá, y este para mí va a ser un valor de resistencia incógnita, una X. Entonces, pero yo sé que esto más esto, esta resistencia, que el aumento o disminución que se me produce acá, más esto tiene que ser igual a la resistencia total que yo tenía acá. ¿Sí? Esto que yo saqué aquí tiene que ser igual a esto que yo saqué en un primer instante. ¿Por qué? Y porque quiero mantener la misma corriente. ¿Lo pescan ahora? ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo lo tienen que encarar? Más o menos, profe. Sí, Más o profe, menos. ya vamos a ver. Bueno, ¿Cómo va a ser parcial la semana que viene, profe? ¿Le tenemos que mandar foto nada más? Un ejercicio de cada tema, Sí. parecido a los de la carpeta de los prácticos. Parecido, Sí. no hay lo mismo. Sí, Y digo que le mandamos foto al correo, ¿no es cierto? ya antes del miércoles, entre el lunes y el martes, les mando que tienen que tener en cuenta. Tienen que estar en el horario. Acuérdense que vamos de 7:15 hasta 20:15, porque a las 20 o 20:20, no sé cómo es, porque a las 20:45 termina esto. Tenemos que terminar antes, 15, 20 minutos antes, para que me lleguen todos los correos. Listo. ¿Listo?
ya les paso las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el parcial.